Hola amigos de Comuniqué, bienvenidos a una emisión más de Debate Yucatán. Esta noche, como siempre, me hace el favor de acompañarme mi queridísima maestra Ana Gabriela Aguilar. ¿Cómo estás, regidora? Bien, muy buenas noches para todos ustedes. Bien, aquí ya con la chamba, con el trabajo, ya con la normalidad, con la nueva normalidad iniciando ya. Eso significa que nos tenemos que cuidar más porque la actividad económica ya está a partir del día 17 que nos inició. Entonces, pues con todas las precauciones de cuidado, porque el coronavirus ahí está afuera esperando infectar cuerpos. Así que uso de tapabocas, lavado de manos y sana distancia. Es reactivación económica, no es que se haya ido o que ya encontremos una cura. Hay que cuidarnos y hay que, para que las cifras no aumenten. Muy buenas noches a todas y a todos. Muy buenas noches a mis compañeros panelistas. También se encuentra mi queridísimo amigo, el regidor y maestro Jesús Pérez Bayote. Chucho, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, muy buenas noches a mis compañeros panelistas, muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Aquí estamos, una semana más, mi querido amigo. Y también se encuentra esta semana, sí, también está con nosotros, ya alguien pagó por ahí la fianza, Elmer Rodríguez. ¿Cómo estás, Elmer? ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos compañeros, querido auditorio, muy buenas noches tengan ustedes. Inicio de semana, ya en la segunda quincena del mes de septiembre. Este año se nos ha pasado volando, aún con todas las penurias y contingencias que estamos y seguimos atravesando, pero pues bueno, a seguirle echando, ¿no? A iniciar con la frente en alto y con mucha actitud todas las semanas. Hay gente que dice que ojalá se acabe el 2020, pero como pinta el 2021, ojalá no se acabe, porque esto Peor. Pinta peor todavía. Cada día está peor esto, pero bueno, hay un tema que a ti te apasiona mucho, mi querido Elmer, y que abordamos la semana pasada, pero que esta semana vuelve a ser tema y espero que siga siendo tema por mucho tiempo. Así que, como diría Andrés Manuel, ojalá protesten por mucho tiempo. Yo no quisiera que estas protestas se alargaran, sino más bien que se resolvieran. El tema de las mujeres, el tema de los colectivos de mujeres que, bueno, pues, la semana pasada decíamos que había 6 estados ya con tomas de sedes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y esta semana amanecemos con protestas en 26 estados, prácticamente en todo el país, y tomas de sedes en algunos estados, ya sea de fiscalías o de comisiones de la CNDH, y bueno, pues sigue creciendo este asunto de las mujeres, de los feminicidios, de toda esta barbarie que estamos viviendo con relación a las mujeres, y ese es un tema que a ti te apasiona mucho, Elmer. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Mira, sí, definitivamente me apasiona y qué bueno que hoy tenemos la presencia de la maestra Ana Gabriela, porque como he dicho siempre, tocar estos temas sin una mujer presente, pues no es lo correcto al 100%, ¿no? Sin embargo, soy de los creyentes que todos nos debemos de sumar para combatir este tema. Definitivamente es algo muy, muy grave la situación de las mujeres que vienen atravesando desde muchísimo tiempo atrás. No es un problema que haya surgido en el sexenio de Andrés Manuel, es un problema que se viene arrastrando. La violencia de género en este país tiene índices gigantescos que nosotros en Yucatán muy posiblemente no nos damos cuenta porque tenemos una tasa de feminicidios baja. Esa es la realidad. Sin embargo, te puedo decir que hace 5 años, cuando menos en los hechos que se denunciaban y salían a la luz, pues las cifras todavía eran muchísimo más bajas, ¿no? Ahorita estamos hablando de que el año pasado tuvimos 7 feminicidios en total y hasta el mes pasado ya teníamos 8 en el estado. Entonces, pues obviamente eso implica un incremento a lo del año pasado. Y que las mujeres estén tomando la CNDH y también las diferentes delegaciones en diversas entidades federativas,
pues es el claro reflejo de que al gobierno federal le está valiendo cacahuate este problema. Esa es la realidad. Lo toma como una agenda más de, bueno, está el tema y lo sacaré, porque en muchas ocasiones se han manifestado casi con que es insignificante este problema. Y a fiel reflejo se han visto diputados federales por parte del partido Morena promoviendo iniciativas o dejando a debate iniciativas como el homicidio, ¿no? Que obviamente a todas luces no se puede dar y es una verdadera estupidez. Lástima que haya sido en yucateco, que nosotros en teoría somos punta de lanza en derecho, quien haya promovido esa iniciativa. De verdad, a mí me avergüenza un poco ese tema, pero el hecho de que no sea tomado de manera importante por el gobierno federal hace que se estén manifestando y que estén tomando la CNDH y sus comisiones o sus delegaciones en los estados. Definitivamente es un problema que no se tiene rumbo, como muchos de los problemas que tiene ahorita el gobierno federal y nosotros como país. Pero pues bueno, ya no... Yo llego a un momento en que hace cuenta como ciudadano, yo me siento un poco impotente porque llego al límite de ya no sé qué hacer. O sea, ya no sé cuál es el siguiente paso para tratar de encaminar políticas públicas idóneas. Maestra. Sí, pues es que precisamente es eso, ¿no? Como ciudadanos y como ciudadanas ya no sabes qué más hacer y por eso vas y tomas las sedes de las comisiones de derechos humanos para poder hacer valer tu voz y para poder ser escuchadas básicamente. Definitivo que han aumentado. También es cierto que se ha visibilizado más el tema. Antes no había el concepto de feminicidio. Ahora con todos los protocolos y con cada una de las de los requisitos para poder catalogar un homicidio calificado como feminicidio, que al menos en el Código Penal de Yucatán se han modificado, pues es que ya podemos nosotros contabilizar. No es que antes no hubieran habido, lo que pasa es que antes no se contabilizaban como feminicidios. Y sí, es también esta indolencia, esta falta de atención que los gobiernos han tenido con nosotros, con el género, ¿no? Para las mujeres. Y esto también se refleja en la falta de apoyos, en la falta de apoyos federales. Aquí en Yucatán sí estamos viendo nosotros que la Secretaría de la Mujer necesita hacer un poco más de trabajo de campo. Se cerraron la mayor parte de las sedes en cada uno de los municipios, de las sedes base de la Secretaría de la Mujer, y ese apoyo, esa capacitación, ese seguimiento que se tenía que tener, se ha dejado de hacer. No podemos, si nosotros nos quejamos que se están centralizando las decisiones a nivel federal, eso está ocurriendo a nivel estatal. Mérida no es Yucatán. Yucatán tiene 106 municipios y al menos en las principales cabeceras municipales y en los principales municipios debería de haber este espacio de seguridad, este espacio de capacitación que se haga a las mujeres y a los hombres para poder identificar las conductas que van en contra y que van en detrimento de la paz y que favorecen desafortunadamente la violencia. Hoy, en esta situación de pandemia, pues lo estamos viendo más porque las mujeres están encerradas con sus agresores y no hay manera de que puedan en un momento dado llegar a la ciudad de Mérida o llamar al 911 en cada una de las comunidades donde está. Es más, los mismos presidentes municipales, las mismas presidencias municipales, los policías municipales deberían de tener esta capacitación de manera constante y sostenida para no revictimizar a aquellas mujeres que están yendo a la autoridad para hacer la solicitud de atención cuando tengan violencia, cuando hayan eventos de violencia en contra de su persona. No es momento para relajar las medidas de higiene.
Recuerda usar tu cubrebocas de manera correcta, tapando nariz y boca, y desinfecta tu área de trabajo. No bajemos la guardia. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Esto no debe de ser contabilizado ya que llega al feminicidio. Lo hemos platicado en otras ocasiones. El feminicidio es la última ratio, es lo último que ocurre cuando ya no hay nada más que hacer, cuando las mujeres desafortunadamente pierden la vida en manos de quienes en alguna ocasión, al menos en Yucatán, lo que ocurre es que quienes las matan, son a quienes amaron y quienes les dijeron que las iban a amar. En Yucatán sucede este fenómeno que son aquellos a los que los hicieron sus parejas, sus novios, sus esposos, ¿no? Y se sienten dueños de ellas y las matan. Pero no debemos nosotros de llegar a esa contabilidad del feminicidio, no debemos de llegar al feminicidio, debemos de evitar la violencia desde el principio. Incluso en el noviazgo hemos detectado violencia en el noviazgo. Hay muy buenas tesis en este sentido de este estudio para evitar la violencia. Entonces, cuando ya no hay nada más que hacer, cuando ya no hay posibilidad de atención, cuando vemos que muchas de las investigaciones no se siguen como debiera, pues es lo que está sucediendo a nivel federal. Se están tomando, bueno, y a nivel estatal, porque la semana pasada la CODEI también fue marcada, fue dañada en su edificio por colectivos feministas. Y bueno, en esta lucha feminista también hay sus discusiones, porque bueno, al menos a nivel federal, en la Ciudad de México, esta lucha pues ya se dividió, y eso también demerita en contra del movimiento de unificación de las propias mujeres. O sea, aquí es un tema, una vez más, de capacitación, de educación, de unión verdadera, para que incluso dentro de los colectivos feministas no se pervierta y no sea motivo de guerra, porque al final, unidas, es que podemos lograr mejores cosas. Y en mi caso, que mi tema es la capacitación, la prevención, la atención antes de que llegue a la gravedad del problema, pues siempre pugnaré por eso, ¿no? Por promover los valores de unión y de paz. Es eso lo que habría que decir. No deberíamos de estar contabilizando los feminicidios, pero es nuestra única forma de contabilizar hacia qué grado de violencia estamos llegando. Realmente lo que deberíamos nosotros de ver es las atenciones y qué es lo que estamos haciendo en favor. Y al menos en el Ayuntamiento de Mérida, con el Instituto Municipal de la Mujer, que se han hecho, incluso en la pandemia, se han hecho capacitaciones, hemos utilizado los grupos de WhatsApp, hemos tenido ya 14 grupos de mujeres que están siendo atendidas en comunidades, en comisarías incluso, y se está teniendo también cursos de capacitación en nuevas masculinidades. Se le llama nuevas masculinidades al tema de que el hombre se da cuenta y se percata cuáles son las actitudes en la sociedad y en ellos mismos que pueden ser objeto de machismo, ¿no? Son aquellos denominados micromachismos que nosotros como mujeres o como hombres vamos teniendo en la sociedad, y es cuestión de hacer conciencia de ellos y evitarlos. Cuando eres consciente, cuando entra a tu intelecto, esas son actitudes machistas o, en el peor de los casos, misóginas, es cuando creamos conciencia y evitamos cometerlas, y encontramos, los hombres encuentran el tema de la igualdad, el tema de la cooperación, el tema de que somos iguales y que nos merecemos respeto unos
y otras. Entonces, siempre estaré a favor de este tema de la capacitación, de la toma de conciencia, de micromachismos que hay en la sociedad y en la sociedad yucateca, pues no es, también lo hay. Y bueno, y la toma de conciencia del propio presidente de nuestro país, que sí, efectivamente, ha minimizado este tema, no le ha dado la importancia de vida y dice, no, pues es que son costumbres que hay en la sociedad, son costumbres que hay en la propia familia y no podemos nosotros permitir eso. Efectivamente hay muchas costumbres que hay, pero con la toma de conciencia podemos evitar que sigan cometiéndose. Chucho. Mira, Eduardo, yo creo que el tema lo discutimos más a fondo la semana pasada, pero mi comentario en este momento sería, lo que tenemos que hacer es todos seguir trabajando desde nuestras trincheras, desde donde estemos, ciudadanos, funcionarios, a través de asociaciones, poner de nuestra parte para que esto se pueda ir erradicando, ¿no? Yo creo que en lo que no debemos de caer es en el desánimo. Lo que siempre tenemos que tener es esperanza, lo que siempre tenemos que ver es ver hacia el futuro, voltear a ver las cosas positivas que se han hecho, por ejemplo, en el Estado, en la ciudad, que se está trabajando mucho en estos temas, voltear a ver lo positivo, voltear a ver lo que hace falta y seguir trabajando para que podamos ir erradicando esta situación tan compleja, tan lamentable, que definitivamente tiene que estar en la agenda pública de los funcionarios de los diferentes niveles de gobierno. Chucho, ahí te tengo otra pregunta. Cambiando de tema, ¿qué opinas del freno? ¿Del freno? Pues mira, yo creo que definitivamente, Eduardo, hemos visto tantas cosas que han pasado en esta administración federal que yo no me explico, yo creo que muchas personas no nos explicamos cómo no desde el principio se habían dado una serie de movimientos buscando pues, frenar, poner un alto a situaciones sumamente lamentables y complejas que hemos visto por parte del gobierno federal, ¿no? Y lo hemos hablado en otros programas, lo hemos hablado en otros momentos. A veces actitudes, acciones, comentarios por parte del presidente de la República, si hubiera sido cualquier otro presidente de la República, lo hubiera lapidado en las redes sociales, lo hubiera lapidado la opinión pública. Nuestro actual presidente pues tuvo la ventaja, no sé si la tenga en este momento, habría que analizar el tema, de que llegó con un amplio margen de personas que confiaron en su proyecto político y eso le dio a él cierta facilidad para poder hacer algunas cosas, ¿no? O para atreverse a hacer algunas cuestiones que muchas veces pues, han sido criticadas y han sido lamentables, ¿no? Hemos visto situaciones en cuestiones de seguridad pública que hemos discutido en este programa y que se han discutido a nivel nacional y debatido a nivel nacional que son sumamente lamentables. El tema del manejo de la pandemia, la cuestión de la salud, los temas económicos del país y las conductas de división que siempre hemos criticado, ¿no? Desde el principio de la administración. Yo creo que ahí está este movimiento y con el paso del tiempo irán surgiendo otros movimientos, porque bien lo platicábamos el programa pasado, no estaba él, me dijo que sí vale la pena que tengan antecedente, que cada día son más frentes los que tiene abiertos el presidente. Y son frentes que tiene abiertos, uno, por la falta de capacidad, dos, por minimizar temas, y tres, pues por no escuchar a las personas que lo están tratando de aconsejar ante estas situaciones, y obviamente, por la suma de estos factores, puede ir generando cierta inestabilidad a nivel nacional, ¿no? Maestra, para ti... Y ahorita viene, perdón Eduardo, pero para complementar lo que está diciendo Jesús, ahorita viene un proceso bastante interesante, porque el hecho de que el INE se haya basado con fundamentos buenos o malos, ahorita lo decidirá el tribunal, acerca del no registro de México Libre, pues eso le cede la tarea al Tribunal Electoral que está compuesto por gente muy allegada a Andrés Manuel. Entonces, aquí es donde empiezan las estrategias políticas sobre qué va a versar el 2021, porque yo no sé cuáles serán los pensamientos de Andrés Manuel, de qué pasará si le conviene tener a Felipe Calderón en una contienda para el 2021 y que sea el punching bag de toda la campaña, o bien no darle el registro a México Libre y de todas maneras tirarle, pero inexplicablemente
sí seguirle tirando. O sea, ahí empieza el cabildeo político, también en el hecho del análisis sobre qué le convendrá más, si seguir dividiendo a una oposición que está sin pies ni cabeza, o que se vayan agrupando en el no registro final con la sentencia del tribunal de que no se registre México Libre. Entonces ahí también empiezan estas contiendas y esos grupos de poder que veremos cuál es el resultado del 2021. Yo no sé si la oposición necesita aprender del 2021, que a 9 meses de la elección no vamos por el camino correcto para cambiar el rumbo de este país en los congresos y en las presidencias municipales y en algunas entidades federativas, y que sirva de enseñanza para lo que va a ser el 2024, o aventarse al ruedo y no aprender absolutamente nada, porque de verdad es de llamar la atención que estando en septiembre y ya octubre, porque ya casi octubre lo tenemos a una semana de distancia, y que a partir de octubre faltarán 3, 6, 9 meses para la elección del 2021, no tenemos una oposición que pueda hacerle frente. Tenemos, vamos a decirlo, y haciendo remembranza de lo que pasó la semana pasada con el grito, tenemos proyectiles al aire de diversos grupos, y uno alumbra una semana y el otro dura 2 semanas y el otro alumbra 2 días. Esa es nuestra oposición hoy por hoy. No tenemos una firmeza real. Andrés Manuel está casado con atacar a todos los sexenios pasados, a las mafias del poder, a los grupos de frena que son los que financian y a los que les invita a quedarse a dormir junto con el pueblo que ya se bajó de los coches. Esa fue su frase, que agradece que el pueblo ya se haya bajado de su coche para hacer plantones en la catedral, o ver que definitivamente es el desahogo o el enlace de lo que va a ser. A mí sí me llama mucho la atención eso. Me llama también muchísimo la atención que por nada del mundo le toca algo a Enrique Peña Nieto. O sea, el sexenio más corrupto en la historia del país no es ni mencionado en estos 2 años y medio, pero ni por azares del destino. Lozoya parece ser que después del video de Pío López Obrador se cayó. Yo recuerdo cuando estaba saliendo todo esto que tenían 28 videos. De los 28 videos solo alcanzamos a ver 2. O sea, ¿dónde están los otros? Pero a partir de que salió lo de Pío López Obrador, esto es un tema que ya se quedó en el olvido. Ya podríamos pasar desapercibidos si Lozoya ya está cerrado en su casa, no sabemos ni dónde está. ¿No? Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de Contrapunto Político, un espacio de debate y análisis, y les invitamos todos los jueves en punto a las 9:30 de la noche por el 77 DC Comunique Channel. ¿Quieres formar parte de la caja Sonríe Yucatán? Ingresa a la página sonriemexico.com. Dale clic en el cuadro que dice Nominar. Llena el formulario y en el cuadro de mensaje escribe nombre de la empresa, descripción de la empresa, producto que deseas nominar, costo del producto, descripción del producto, nombre de contacto, correo de contacto, celular de contacto. Recuerda que tu producto debe ser característico de Yucatán, provenir de negocios locales, debe tener empaque y etiquetado con buena presentación. El costo no debe ser mayor a los 70 pesos, IVA incluido. No ser perecedero, con vida de anaquel mínima de 30 días. Tener un tamaño menor de la caja, que es 35 por 25 por 10 centímetros. Llevemos Yucatán a todo México. Llevemos Yucatán a todo el mundo. Sonríe Yucatán. Sonríe México. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Ok, entonces son temas, como siempre yo lo he dicho, y es un mal que tenemos todos en el país. Nuestra memoria es de muy corto plazo. Entonces, si no, nosotros no vamos hilando todo lo que va pasando, aún con toda la lluvia de información que nos dictan en las mañaneras,
sea, no vamos a poder en el 2021, o sea, no vamos a poder. Por eso yo creo que esa resolución del INE de negar el registro a México Libre como partido no viene de Palacio Nacional. O sea, si hubiera venido de Palacio Nacional, al contrario, le dan el registro a México Libre precisamente para dividir a esa derecha recalcitrante. Pero yo creo que porque el INE se lavó las manos, teacher. Se lo No, dejó es que al fue tribunal. una decisión Digo, una tribunal decisión de los decide tú. consejeros. O sea, y lo platicamos la vez anterior, ¿no? O sea, quienes creímos que no iban a votar a favor, votaron a favor, y quienes debían de haber votado en contra, quienes debían de haber votado en contra, votaron a favor, y quienes al revés, ¿no? Entonces, aquí efectivamente la oposición, al menos la derecha o el PAN, con este registro podía haber tenido ahí una muy buena, Andrés Manuel y Morena hubiera tenido una muy buena oportunidad de dividir a la derecha, y si esto que dice es que la oposición como que no está articulada, pues más se va a articular para que la derecha sea una sola y pueda generar una oposición. Recuerda que estamos en un país presidencialista y la mañanera del presidente hemos visto que ha tenido efectividad. Tenemos que reconocer que el presidente es un gran comunicador, y es un comunicador de a diario, ¿no? Que marca la agenda y que sabe perfectamente que a las 7 de la mañana, cuando amanece, él ya está marcando su agenda y pone a sus corifeos para dar entrevistas a modo y para que él pueda revisar y pueda contestar las cosas a modo. Definitivamente aquí nosotros tenemos que hablar de que sí se está atentando, pasando a dos temas importantes dentro del gobierno, sí se está atentando contra la libertad de expresión, sí se está estigmatizando a los periodistas. ¿Cuánto tiempo le está dedicando Andrés Manuel a Reforma, a Loret, a Broso, anexos en este caso? O sea, sí se está yendo en contra de esta libertad de expresión, porque al final están marcando una verdad que no es la verdad desde el Ministerio de la Verdad, que todas las mañanas sale, ¿no?, a decir cuál es la verdad que este país nos debe de dirigir. Y bueno, hay que recordar que la agencia de noticias que tiene el gobierno federal, desafortunadamente se está utilizando para generar campañas en contra de quien critica al propio gobierno, ¿no? Y un tema importante, Eduardo, Jesús Pérez y Elmer, que no hay que dejar pasar de este debate y de estos planteamientos, es arbitrario congelamiento de las cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de quienes están yendo en contra, ¿no? Sucedió en Chihuahua para intimidar a algunos políticos y algunos empresarios que se congelaron las cuentas porque eran quienes estaban aparentemente sin conceder, ¿no? Pero pues aparentemente estaban ayudando a este movimiento en Chihuahua, y entonces la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda sirvió para congelar sus cuentas y para intimidar y que dejaran de apoyar a estos movimientos, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que efectivamente desde el centro del país están marcando las pautas, la oposición, si bien frena, por ejemplo, que querían tomar el Zócalo, se encontraron con una barrera en la entrada y no pudieron llegar. Y bueno, desde el Ministerio de la Verdad dicen que no es así, que sí se les permitió y que al contrario, pues podrían ellos hacer sus demandas, ¿no? Aquí no es que la oposición no esté articulada, lo que pasa es que la oposición todavía está un poco desmembrada, un poco desunida, y un poco como que no saben hacia dónde unirse en un solo objetivo. Yo, lo platicábamos hace muchos programas, creo que va a haber una gran necesidad de que, así como lo hizo el PRD por muchos años, que se tenía que unir tirios y troyanos en contra de un régimen, vamos a tener como oposición que hacer acuerdos en común para poder ir en contra de un autoritarismo, hacer un bloque unido de oposición. Espero que puedan llegar las conciencias y puedan llegar las mentes a poder hacerlo y poder hacer un frente unido para poder hacer algo a 2021, y que mejor que a 2024, porque a cómo van las cosas, con muchas de sus políticas
y con este mensaje comunicacional que hace todos los días, yo le veo ese futuro. O sea, que si no hacemos nada, incluso unidos, no como partidos, como oposición, es que no creo que logremos muchas cosas y vamos a resultar, pues va a volver a ganar si no nos cuidamos. Eso es lo que tengo que decir. Yo creo que en el caso del freno, yo sí realmente repruebo las acciones del freno, no por defender a Andrés Manuel, sino porque no saben ni lo que están haciendo y sus métodos, por decirlo así, de lucha, al menos en el discurso, son realmente una salvajada, eso de que vamos a lincharlos y no me tomes fotos, le dijeron a una periodista, porque te vamos a encuerar y te vamos a linchar, y cosas de este tipo que realmente a mí no creo que sean el camino, ¿no? Pero bueno, hay otro tema que yo considero importante. Si bien dices tú, Elmer, que la oposición está dividida, también el partido en el poder, por llamarlo así, está dividido a una resolución del tribunal donde no exige el requisito de ser militante de Morena para postularse como presidente. Hay 100 candidatos a presidentes. O sea, todas las tribus se dividen. Pero bueno, aunado a esto, el gran fracaso de Morena como partido, que más o menos los medios no lo tocaron, pero yo considero que es un gran fracaso. Su intención de reunir 1.800.000 firmas para pedir el juicio contra los expresidentes, que no lo lograron. Entonces Andrés Manuel tuvo que enviar una carta al Congreso porque Morena no logró reunir 1.800.000. ¿Y por qué digo que es un gran fracaso? Porque el partido en el poder, con todos los militantes que debería de tener y toda la estructura y todo el dinero que tienen atrás, no logra canalizar aquello que los llevó al poder, que es que la gente está aburrida ya y cansada de la corrupción de los expresidentes o presunta corrupción. Además de que a mí me parece una perfecta estupidez por parte de Andrés Manuel y de Morena el querer reunir firmas para llevar a juicio a los expresidentes. Yo soy de los del bando de que pues si tienen pruebas, pues preséntenlas, inicienles un proceso, y si no tienen, pues entonces quítense de payasadas, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué no reunieron firmas, por ejemplo, para decir, bueno, vamos a castigar a todos los violadores? Ahí no se les ocurrió. Vamos a castigar a todos los feminicidas. Ahí no se les ocurrió. Entonces, yo creo que si tienen pruebas, pues que las presenten y se quiten de tanto circo. Pero es que, Eduardo, ahí está el meollo, es que es un circo. Porque el día que quiera hacer esta encuesta para ver si enjuicia o no enjuicia a los expresidentes, saca una ley de amnistía para perdonar a los expresidentes. Y también es una ilegalidad que crees alguna encuesta para hacerlo de manera retroactiva. Aquí esto es con pruebas, tienes pruebas, acusas, listo, calisto. Y además, o sea, pero es el circo mediático, si no es el circo mediático no funciona. No, pero además, ¿cómo voy a iniciar un juicio en base a una encuesta? Claro, es legalidad. Si tienes las pruebas, la presentas, la denuncia, es tu obligación presentar la denuncia y que se siga un juicio. Claro. No es un tema de voluntad popular. La voluntad popular se supone que él la representa porque llegó al poder con la voluntad popular. Si tiene las pruebas, que inicie una denuncia. Y hablabas tú de un fracaso, Eduardo, de que no se juntaron las firmas suficientes, ¿no? Pero también hay otro fracaso, no se vendieron todos los boletos del avión. No se vendieron todos. Bueno, de hecho, desde un principio eso de
vamos a rifar el avión. El avión que no es avión y que va a volver a hacer una nueva rifa, o sea, por favor. No, pero además es una ilegalidad porque el avión no es nuestro, el avión está rentado. Pues sí, es que no y no lo hemos acabado de pagar. No, pero si el avión no se tocó, el valor, decía el boleto, el valor del avión, ni siquiera es el avión ahí sigue y seguimos pagando el arrendamiento del avión. Ni siquiera es el valor. Mediáticamente fue un fraude. No se tipifica el delito porque el boleto, como bien lo decía Nagabi, decía el valor del avión presidencial. Sí. Pero es un fraude mediático. No, pero no fue eso, ni siquiera les dieron el valor del avión. O sea, les dieron 20 millones. Bueno, pero porque quedó, creo que... 20 millones, pero a 20 personas, ni siquiera el valor, pero 20. A 100 personas. A 100 personas. Ahora, decía Andrés. Oye, ¿y viste la lista de quienes ganaron? Ninguna persona de a pie fue para sindicatos, para empresarios, para hospitales, para escuelas. Y Elmer, tú que compraste boleto, no te sacaste, pero ni medio cachito, por favor. Yo no compré mi boleto ni para guardarlo en la historia. No quiero guardar la historia catastrófica de este país. Ana Gaby y Elmer, contéstenme una cosa. ¿Puede una institución pública, o sea, un hospital, puede comprar? No puede. No. A ver, Eduardo, ni siquiera la Lotería Nacional, dentro de sus estatutos, está que se puedan hacer sorteos en especie. O sea, está muy clara la ley y estamos violando la ley desde el principio. Me refiero, estamos como mexicanos, ¿no? Porque al final es nuestro presidente electo democráticamente y ahí está, pero él está violando ahora la ley. O sea, independientemente de todo, es nuestro presidente. O sea, yo no quiero que le vaya mal de verdad porque nos lleva entre las patas a todos nosotros, pero hay cosas que no deben de ser. O sea, y la ley el director de la Lotería Nacional ya tuvo que dimitir, o sea, tuvo que renunciar, yo creo que lo renunciaron. ¿Hasta lloró? No, el que lloró fue el nuevo. El que lloró fue el nuevo. Pues yo también hubiera llorado si me hubieran puesto ahí, porque está terrible esto. O sea, que me expliquen cómo le hizo un hospital para comprar un boleto para un avión. Es que creo que se los mandaron, se los donaron. No, les mandaron las sábanas, no sé cómo se llama, de los boletos, no para que lo pagaran. Entonces, se repartieron boletos entre vendidos y donados por un valor de 2,000 millones, que fue lo mismo que se dio de premio. Entonces, ¿dónde está la ganancia? Pues sí, lo mediático. ¿Quién pagó todo el circo mediático? Ahora sí que ¿quién pompó? No, pero además, ¿quién pagó todo el circo mediático alrededor de esto? Que al final de cuentas ni siquiera salió para los premios y pagar los gastos, o sea, ni para eso. Y dice el presidente, bueno, es que 2,000 millones que se van a la lucha contra el COVID, ¿cuáles 2,000? No es cierto. Ay, así es. No, mira, ¿quieres escuchar algo? Antes de que ya nos tenemos que ir a corte, Eduardito, pero ¿quieres escuchar todavía algo más increíble? Es el INSABI y las dependencias compraron boletos, que como ya lo platicaste, con recurso público, o sea, nuestro dinero, pero para llevarse dinero, entonces mejor quédate con el dinero y nada más juega con los que te donaron, o sea, es una barrabasada horrible, tomada de pelo asquerosa, o sea, vaya bien y envíanos a corte, Eduardo, que ya nuestro manager está, producer ahí volviéndose loco, igual que el presidente. Bueno, la próxima vez vamos a rifar Palacio Nacional, pero bueno, yo ahorita regreso para seguir con este tema. Vamos a un corte. ¿Por qué no te lo pones? Pero si ya me lo puse. Ay, mamá, a ver, cubrebocas, también salva tu vida.
Y a mí también. Recuerda, cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, siempre. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Continúa con nosotros aquí en Debate Yucatán. Jesús. Pues bien, Eduardo, comparto con mis compañeros una ocurrencia más, el tema de la rifa del avión que no es avión, con todas las situaciones pues, jurídicas, por un lado, que se hicieron, que se dejaron atrás, las situaciones políticas. A mí me queda muy claro y ahí comparto plenamente con el comentario que nos hicieron hace un rato, todo ya viene en miras a lo que es el 2021, donde yo sí valdría la pena que enfoquemos bien ese tema, Eduardo, porque al final las estrategias van a ser diferentes y entendamos una cosa, definitivamente el tema de la oposición, en el planteamiento como nos lo hacen hace un rato, podemos decir, oye, sí, se ve una oposición, pues, obviamente, cada quien haciendo la parte que le toca, no vemos una oposición unida pensando en un objetivo en común. Pero aquí yo creo que tenemos que ser muy claros en una cuestión. Ahorita lo que está en juego es el tema del Congreso Federal. Yo creo que los partidos pueden ser mucho más inteligentes y hacer estrategias muy focalizadas y muy zonificadas, y eso puede dar resultados electorales muy buenos en los distritos federales, que al final es lo que se está compitiendo en este momento. Yo creo que el desgaste de ir una figura en contra de la figura presidencial no sería una estrategia realizable en este momento, ni que pueda rendir frutos. Al final yo creo que lo que tienen que hacer los partidos es eso, entender el contexto nacional, entender que lo que está en juego hoy son las 300 escaños de los distritos federales, que a través del Congreso Federal es como pueden venir ciertos contrapesos importantes para toda la serie de cosas y absurdos que están cometiendo por parte de la Presidencia de la República, y que se enfoquen a trabajar en eso. Ese es un planteamiento inicial en la cuestión de la estrategia. Lo que sí no puede pasar, y ahí sí tiene que ser muy cuidadoso los partidos de oposición, es que los propios intereses locales no sumen hacia la estrategia nacional de los partidos, porque me queda claro que los partidos a nivel nacional van a ir por los escaños en la Cámara de Diputados, pero tenemos que ver que en los estados toda la estrategia también vaya alineada hacia eso, y no los gobernadores se concentren nada más en los congresos locales, y no los presidentes municipales se concentren en sus reelecciones o en las propias alcaldías, dejando a un lado una estrategia nacional. Porque al final, repito, la única manera de empezar a realizar contrapesos importantes a la labor que está realizando hoy el presidente va a ser a través de la Cámara de Diputados a nivel federal. No, totalmente de acuerdo. Aquí el problema es que una cosa es Andrés Manuel y otra cosa es Morena. Morena no ha tenido la capacidad de cuajar como organización. Tiene una enorme capacidad de convocatoria gracias a Andrés Manuel, pero como partido, como organización, no ha tenido la capacidad de cuajar toda esta gente, toda esta simpatía, todo este descontento contra los gobiernos anteriores. Entonces, eso le da una debilidad terrible. Sí, porque al final, como en algunas zonas. Claro, no es transferible. Al final, la popularidad del presidente no es transferible. Claro. Y él sigue trabajando en su persona. Por eso decía que hay que entender muy bien el contexto. Él sigue trabajando en su persona, en su popularidad, en no bajar sus números y su aceptación. ¿Ok? Sí. Y al final, pues es una estrategia de él. Donde tiene que ser inteligente la oposición es en eso, que al final no es contra él, sino contra el fulano que vaya a ser, ya me entendiste, el candidato a diputado por el distrito federal que le toque, que al final ese fulano, X, quien sea,
no va a poder capitalizar Claro. los números positivos de López Obrador. Y como bien tú dices, al final, si Morena no tiene una articulación, una estructura partidista capaz de soportar eso, eso los puede meter en situaciones complicadas. Entonces, Bueno, por eso... Pues Eduardo lo hizo, lo comentó al principio del programa, o sea, hay casi 100 candidatos a dirigir el partido, la presidencia del partido, entre los que está, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo, que ayer salió con una declaración pues que llama mucho la atención porque son dos personas históricas en el movimiento de la izquierda los que se van a enfrentar. Dijo muy claramente Porfirio Muñoz Ledo que si llega él a presidir el partido, si llega a tener el cargo, le va a pedir a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que abandone el partido, que abandone la militancia en esa organización política, ¿no? Y lo dice con un lenguaje muy coloquial, pero le dijo, mi querido amigo, con mucho respeto te voy a pedir, Marcelo Ebrard, estás ansioso, ganoso, desembocado para ser presidente de la República y en todos sus actos lo demuestra, que se cuide, perdóname Marcelo, pero te vas a ir del partido si sigues así. Yo me comprometo, si él es presidente, que Marcelo Ebrard se va a ir. Entonces dices, y salió ayer a decirlo, ¿no? Entonces dices, si entre las cabezas que hoy están dirigiendo los destinos de Morena y los destinos del país, porque bueno, uno está en la Cámara de Diputados, fue presidente de la mesa directiva y el otro es secretario plenipotenciario de Relaciones Exteriores y de Relaciones Internas, porque muchas veces sale a aclarar cuestiones de salud, cuestiones de educación y cuestiones de gobierno interno. Es el bombero del presidente. Independientemente de la inteligencia que yo le puedo reconocer a Marcelo, o sea, Marcelo es una persona sumamente inteligente, pues que ya tenga esos enfrentamientos con la izquierda histórica, pues deja mucho que desear, ¿no? Entonces es eso que dice Jesús Pérez Tucho, dice, no es transferible, estoy de acuerdo con él, o sea, no es transferible este reconocimiento que todavía tiene o este empuje que todavía tiene Andrés Manuel para trasladarlo a los grupos. Y coincido con Jesús Pérez Bayote en este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar? Perdón, Jesús, te interrumpí. Y propuestas como la del diputado Alejandro Durán, que quiere que se llame Tabasco de López Obrador, o sea, son ya verdaderas payasadas. Ya cayeron en excesos, ya. La verdad, bueno, es que los diputados de Morena llegaron de milagro, llegaron por Andrés Manuel, pero en las propuestas, en la campaña del año que entra, ¿qué van a proponer diferente a lo que ya propuso Andrés Manuel? Claro, por eso están buscando estrategias, y por eso están buscando estrategias. No tienen otra. Y la estrategia está muy clara, el tema del juicio de los expresidentes está clarísimo, cuál es el objetivo de tratar de que la consulta sea el mismo día de la elección, o sea, tratar de mantener en el ánimo de la gente la figura que logró vender de la corrupción, de la mafia del poder, o sea, pero lo que tú dices va a ser muy complicado, Eduardo. O sea, al final, la gente le dio su voto de confianza a López Obrador. Él, como presidente, ha tenido la oportunidad histórica, porque esa es una realidad. El nivel de aceptación, el nivel de votos que tuvo, era una oportunidad histórica para cambiar muchas cosas. Y desgraciadamente ha hecho un papelón, pero un papelón en cuestión negativa en todos los sentidos. Y acá hay otro tema importante. No olvidemos que estamos todavía en el contexto de la pandemia. Y eso va a ser una situación muy compleja porque no sabemos cómo van a estar los números cuando llegue el día de la elección. Lo que sí va a ser muy claro es que va a haber muy poca participación por parte de la ciudadanía, que eso es algo gravísimo, es algo en lo que hay que trabajar mucho, es algo en lo que hay que hacer conciencia, porque respondiendo a la pregunta de Elmer del principio, o sea, ¿qué hacemos? Salir a votar. Salir a votar es la única alternativa que hoy tenemos como ciudadanos y es la más fuerte que tenemos para hacer valer nuestro voto, para que las cosas puedan ir cambiando en este país, ¿no? Hemos tenido diferentes procesos a lo largo de la historia, nunca habíamos vivido algo como lo estamos viviendo ahorita, yo creo que lo hemos platicado en corto y lo hemos platicado y lo hemos dicho en público, nunca habíamos vivido una situación
tan lamentable como la estamos viviendo ahorita a nivel federal, pero al final, pues, ¿qué nos queda? La oportunidad de con nuestro voto poder hacer los cambios que se necesitan en ese rumbo. Pero fíjate en una cuestión, Chucho. Como bien dices, puede ser que la participación sea muy poca por la cuestión de la pandemia. Entonces, el que va a salir a votar es el voto duro de los partidos. Y en este voto duro y en esta capacidad de movilización, quien lleva la ventaja es el PRI. Porque es el de la estructura más grande y el voto duro más grande. Si el PRI tuviera la estructura como la tenía en su momento, sí. Ahora, yo como estoy viendo esto o sea, desde una óptica en perspectiva, mucho priista hoy ya no está participando en el propio PRI, han buscado otros espacios para irse, han buscado otros partidos, incluso algunos que han terminado en Morena, que esa es una parte de la reflexión. Que uno siempre regresa al lugar donde ha sido feliz. La otra parte, claro, pero la otra parte... Acuérdate que origen es destino. Claro. Recordemos que esa estructura que tenía el PRI era una estructura que venía muy de la mano del gobierno estatal, una estructura que estaba acostumbrada a cierta cuestión... No, pero a nivel nacional. Pero es una estructura que funciona con recurso. Es una estructura que funciona con recurso, que ese recurso, al menos en varios estados donde ya no tienen gobernadores priistas, pues ese recurso ya no ha llegado a como estaban acostumbrados la parte de la estructura y los seccionales del PRI. Entonces no está en su mejor momento. Estoy de acuerdo contigo, porque si así hubiera sido, estaríamos ahorita en la gubernatura. O sea, teníamos una gubernatura con posibilidades. No, yo creo que la estructura del PRI está ahí permanece y es una estructura, es lo que bien dijo Eduardo, es ese voto duro que en cualquier momento se reactiva y cuando se sienten todavía más sojuzgados, sometidos o cuando más están necesitados, ahí están y pues uno siempre regresa a casa, ¿no? No sabes cuál es el camino para regresar a casa y ahí va a estar. Ese voto duro así se llama, es el voto duro del PRI y yo sí considero lo que dijo Eduardo, al final es quien mejor estructura histórica, quien mejor estructura ha tenido de siempre, ¿no? No niego eso, el comentario fue que no está en su mejor momento, o sea, mi comentario fue que no está en su mejor momento. No está en su mejor momento, claro. Pero los operadores políticos en campo de Morena son gente del PRI. No. Sí, ¿cómo no? Sí. Son los que movieron a la estructura del PRI para que votara por Morena. Pues mira. Así fue, ¿no? Entonces, ahora, pues bueno, pues, a lo mejor regresan, ¿no? Pues sí. Pero sí es el que mejor estructura tiene. Trabajando donde haya trabajado, ahí está y se reactiva pronto. Y aguas, Chucho Pérez Mayotte, por ustedes vamos. Bueno, por ti vamos. Y por Morena vamos. No, hay lugares donde no tiene posibilidades. Hay lugares donde sí, hay un voto duro. Hay lugares donde sí. Donde es el PAN, donde es el PRI, porque pues Morena es emergente. Vamos a ver que cada uno agarre su voto duro, pero coincido con mi estimado Chucho. Sí es un tema importante poder hacer alianzas, estrategias y con mucha inteligencia para poder lograr esa mayoría anhelada en el Congreso de la Unión y poder hacer un real contrapeso al poder omnipotente y omnipresente del presidente. Yo creo que si de veras quieren regresar al poder el PRI y el PAN, deben de anteponer el interés general por los intereses personales y seguramente podrán hacerle frente a Morena. Pues sí, ya nos dijo Chipi que ya nos queda poco tiempo. Yo nada más quiero recordar que hoy, 21 de septiembre, es el Día Mundial de la Paz. Y paz para todos, paz para que no haya violencia, paz en favor de la tolerancia. Y paz, mi querido Chucho, en el Cabildo no me ataques mucho, te lo agradezco. Elmer y Eduardo. Bueno, yo nada más quiero recordar que el próximo sábado se cumplen 6 años de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala a manos de la policía municipal.
Y hasta el momento van 4 años de Peña Nieto, van 2 años de Andrés Manuel y no tenemos absolutamente nada. Pero bueno. Sí. Ahí lo trataremos la próxima semana, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, maestra. Gracias, Elmer. Gracias, Chucho. Gracias a usted. Yo le recuerdo, ya escuchó cuáles son las opiniones de nuestros panelistas. Como siempre, yo les recuerdo que la opinión más importante, la que cuenta, es la suya. Yo soy Eduardo Soria y esto fue Debate Yucatán. Que tenga muy buenas noches.